Amigas y amigos, ¿cómo están? Como sabrán, Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo en primera fase por segundo mundial consecutivo. Y si me tomé unos días para hacer este video es porque la calentura, la amargura, la tristeza y la vergüenza es demasiada. No solo por la eliminación, sino por cómo y el por qué Uruguay queda eliminado. Y en este video voy a decir, para mí, quiénes son los responsables de este fracaso mundialista de Uruguay, que es la peor participación de Uruguay en la historia de los mundiales, ya que de 48 selecciones quedamos en el puesto 37 y quedamos eliminados en un grupo que integraba Cabo Verde, que debutaba en el Mundial, Arabia Saudita y España. Para mí los culpables son tres: los dirigentes de la AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol, el técnico y los jugadores. En el orden no interesa, todos tienen un gran porcentaje de este fracaso mundialista de la selección. Voy a comenzar por los dirigentes de la AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol. Ignacio Alonso, Giordano y compañía son grandes responsables de esto por lo siguiente. Primero, una gestión nefasta, ya que en su mandato pasaron 2 mundiales y en los 2 mundiales nos quedamos afuera en primera ronda. Y hablando justamente del Mundial de Qatar 2022, recuerdo, voy a ir un poquito más atrás, a las eliminatorias, cuando faltaban 2 o 3 partidos para culminar la misma. Dirigía al maestro Tavares Uruguay, venía de unos resultados complicados y, como les digo, faltando 2 o 3 partidos para culminar la eliminatoria, aparte contra rivales que no eran potencia, si no me equivoco era Bolivia, Venezuela y alguno más, el señor Alonso destituye de su cargo a Tavares y trae a Diego Alonso. Para el presidente de la AUF esa era la mejor opción. Lo echó a Tavares, trajo a Diego Alonso. Uruguay sacó buenos resultados en los últimos partidos, que obviamente con Tavares también lo iba a hacer. Hasta dirigiendo yo, Uruguay iba a ganar o iba a sacar buenos resultados en esos partidos para clasificar a la Copa del Mundo. Sacó a Tavares, puso a Diego Alonso sacó buenos resultados, clasificamos al Mundial y en el Mundial ya sabemos lo que pasó. Salió a defenderse contra Corea y empatamos. Un partido que lo podíamos perder con Portugal lo perdimos. En la última fecha dejamos todo contra Ghana, logramos la victoria, pero por un gol de Corea nos quedamos afuera, terceros en el grupo por diferencia de goles. A lo que voy es a lo siguiente: si se dio el lujo, faltando 3 partidos para el Mundial, de echar al maestro Tavares, ¿por qué en este proceso, cuando venía mal, cuando los jugadores le plantearon que no podían más con Bielsa, cuando faltaban 2 años y medio para el Mundial, ¿por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué no lo echó a Bielsa y trajo a otro técnico que entendiera lo que es Uruguay? Seguramente el señor Alonso y compañía no quisieron echar a Bielsa para no sumar otro fracaso a su gestión en la AUF. Continuaron con el técnico y ya vimos lo que pasó. Por lo tanto, el presidente de la AUF y su séquito tienen gran porcentaje de responsabilidad en este fracaso celeste. Pasemos al técnico, Marcelo Bielsa, un técnico que nunca le llegó a los jugadores, un técnico que le quemó la cabeza a los jugadores, un técnico que se encargó de destruir todo lo que había construido, por ejemplo, el maestro Tavares en su proceso de selección, un técnico que nunca se interesó por los juveniles de Uruguay, un técnico que con su forma de trabajar y su forma de ser llegó hasta quitarle esa mística, esa identidad, esa idiosincrasia que el fútbol uruguayo tiene y la selección uruguaya tiene. Pero dejando eso de lado, me voy a centrar en este Mundial. Creo que el planteo de los partidos de Bielsa fueron los correctos. El error enorme de Bielsa está en lo siguiente. Volviendo a Qatar 2022, recuerdo que se criticó mucho a Diego Alonso por su convocatoria al Mundial de Ronald Araujo, un jugador que fue lesionado y no jugó un partido de los 3 de fase de grupos. Bueno, en este caso el señor Marcelo Bielsa llevó nuevamente a Ronald Araujo lesionado, a José María Jiménez lesionado, a Piquerés lesionado, a Jorgen de Arrascaeta lesionado, a Matías Viña entre algodones, a Nicolás de la Cruz entre algodones. Si de 26 jugadores llevas 7 que no pueden competir, obviamente es dificilísimo, valga la redundancia, competir en un mundial. Pero además de eso, se dio el lujo de dejar afuera de la lista a jugadores que realmente merecían estar. El caso de Nathan Nández, que jugó casi toda la eliminatoria de titular, jugó la mayoría de los minutos. Pero claro, como Nathan Nández, luego de una derrota estrepitosa 5-1 con Estados Unidos, le cantó un par de verdades al señor Bielsa, eso no le gustó, inventó que lo deja fuera por motivos deportivos, cuando en realidad es más que nada por el orgullo de la Argentina.
Así también ocurrió con otros jugadores, ¿no? Como Satriano, el caso de Torreira. Y luego, con todo respeto, teniendo a Luis Suárez, quizás no en su mejor momento, ya en el tramo último de su carrera, con todo respeto para Viñas y para el Búfalo Aguirre, que desgraciadamente para él no jugó tampoco. En lugar de llevar a ellos dos, ¿por qué no llevaste a Luis Alberto Suárez Díaz? Lo hizo Argentina con Messi, lo hizo Portugal con Cristiano, lo hizo Croacia con Modric, lo hizo Brasil con Neymar. ¿Por qué no lo hiciste, Marcelo? Sabés que para un caboverdiano o para un árabe no es lo mismo marcar a Fede Viñas, marcar al Búfalo Aguirre, que marcar a Luis Alberto Suárez Díaz. Pero quizás esa es la más discutida por la actualidad de Suárez. De todas maneras, se equivoca a la hora de armar la lista, que si bien para mí los planteos estuvieron bien y Uruguay fue protagonista en los primeros 2 partidos, desgraciadamente no pudimos sacar ventaja, ya vamos a ver el porqué. Creo que el último y gran error que tiene Bielsa en este Mundial es contra España, faltando 30 y pico de minutos, casi 40 para que termine el cotejo, sacar a Federico Valverde. Quizá no fue el gran Mundial de Valverde, pero en ese partido, donde nos jugábamos todo, no tendría que haberlo sacado, y voy a explicar el porqué. Salió Valverde y la mitad de la cancha de Uruguay murió. ¿Por qué? Porque ya no teníamos a Ugarte, que estaba lesionado, y en su lugar entró Nicolás de la Cruz, que además de estar entre algodones, es un jugador más creativo de la Cruz. No es combativo ni marcador, por así decirlo. Entonces, cuando lo saca Valverde, queda solo Bentancur contra el mundo, en la mitad de la cancha, corriendo para todos lados, haciendo lo que podía. Valverde quizás no iba a solucionar el partido, ni iba a hacer el gol a los Suárez, a los Forlán, a los Cavani, pero Valverde en la mitad de la cancha es Federico Valverde. Se fue Valverde, perdimos la mitad de la cancha y ahí perdimos el partido. Entonces, qué grave error de Bielsa, que quizás quiso dar un golpe en la mesa para decirle a Valverde, acá estoy, yo soy el que manda, pero otra vez por su orgullo se equivoca y lo pagamos caro. Y otro gran error de Bielsa es dejar a Muslera como titular en el arco. Fernando, lamentablemente, en su 5º Mundial no tuvo una buena actuación, los primeros 2 partidos se equivocó, ya la mentalidad de Nando no estaba bien, además tuvo fiebre y otras complicaciones antes del partido con España. Entonces, si el arquero, que venía siendo titular, además de cometer errores en los partidos que le tocó jugar, mentalmente no está bien y además tiene problemas de salud, creo que Bielsa tendría que haber tomado recado de eso y optar por Rochet para jugar desde el inicio con España. Lamentablemente, don Marcelo lo puso al nene de nuevo y Fernando otra vez se equivocó. Gran parte de responsabilidad la tiene el señor Marcelo Bielsa a la hora de tomar algunas decisiones que fueron perjudiciales para Uruguay en el Mundial, y así no fue. Y por último, los jugadores, que también tienen un gran porcentaje de responsabilidad en este fracaso. Yo puedo entender que no te llevas bien con el técnico, en este caso tu jefe, por así decirlo, que no tienen comunicación, que no tienen feeling, que no te gusta cómo te trata, pero así como les pasa a ustedes, muchachos, que juegan al fútbol y tienen la vida resuelta, también le pasa al que vive día a día y se levanta temprano, de madrugada, sin ver a su familia, va a su trabajo, también tiene problemas con algún compañero o con su jefe, pero a ese no le queda otra que sacar el trabajo adelante y hacerlo bien. Entonces, a ustedes no les caía bien Bielsa, ustedes no tenían feeling con Bielsa, igualmente ustedes tenían que haber tirado todos para el mismo y del mismo carro y sacar su trabajo adelante. Y en cuanto a lo futbolístico, bueno, lamentablemente quedamos afuera, más por errores propios que por virtudes de los rivales. En los 3 partidos nos patearon 10 veces y nos hacen 4 goles, que en realidad nos los hacemos nosotros. En los primeros 2 partidos fuimos protagonistas, merecimos la victoria, pero contra Arabia un descuido de Bentancur a la hora de marcar en un córner, deja libre al número 4 de Arabia, el Nando Muslera da un rebote corto, se la deja servida y te hacen el gol. Contra Cabo Verde, parte del error es de Muslera y parte es de la barrera. Primero porque Muslera pide más jugadores en la barrera, no le hacen caso, se ponen 2, Federico Viñas y el Maxi Araujo, uno se da vuelta, el otro se abre, la pelota pasa por el medio de la barrera. Muslera intenta hacer algo, es imposible porque la pelota
lo ahoga, por así decirlo. Se pone Cabo Verde en ventaja con ese gol. Igualmente Uruguay sigue jugando de la misma manera. Lo logramos dar vuelta 2-1. Nos vamos ganando el primer tiempo. En el segundo tiempo el partido era más de lo mismo. Pero de repente llega una jugada donde hacemos todo lo que no hay que hacer. Todo lo que te indica el libro del fútbol fue tirado por la borda. Sanabria saca un óvulo hacia atrás. El Mati Olivera tira un pase hacia atrás corto, que no era ni para Cáceres ni para Muslera. Muslera no sé qué intentó hacer, si cortar al delantero de Cabo Verde. La cuestión es que sale, no llega y es gol de Cabo Verde. 2-2. Estamos hablando en 2 partidos, 3 goles que te los haces vos. Y en el último partido, lamentablemente, lo venías llevando bien en tu juego. España no te inquietaba. De hecho, España no te inquietó en todo el partido porque tiró 3 veces al arco. 2 veces la tiró por arriba del travesaño. Y en la única que remató al arco, que todavía remata de manera pifiada Baena, se le escapa otra vez al Nando Muslera de las manos. ¿Le vas a echar la culpa a Muslera? Capaz que tiene en gran parte sí, pero no es para matarlo, ¿eh? No es para matarlo porque la culpa es de casi todos los jugadores. Creo que se salvan poquitos. Si nos ponemos a hilar fino en la defensa, Sanabria, que gracias a Dios entró por Viña, hizo las cosas bien. Cáceres, que era un discutido en la selección, el tipo jugó de titular los 3 partidos y lo hizo bien. Varela por su banda, creo que también hizo bien las cosas. Bentancur, que en los primeros partidos anduvo peleado, contra España se jugó un partidazo, volvió a ser el Bentancur de antes de lesionarse. Y arriba Araujo, que fue la revelación de este mundial para Uruguay, y Canovio, hasta que bueno, se le salió la cadena contra España, también venía haciendo bien las cosas. A lo que voy es que si en los 2 primeros partidos los dominás y los empatás por errores propios, el tercer partido, que ya era un poco más complicado, lo venías llevando bien y igualmente por un error propio te haces un gol, es difícil competir así. De 10 veces que te tiraron al arco, te hicieron 4 goles, o mejor dicho, te hiciste 4 goles. Entonces, los jugadores también tienen gran responsabilidad. No digo porque no lo dieron todo, porque no se entregaron, porque no quisieron sacar los partidos adelante, sino que en los momentos decisivos, donde había que estar concentrado, en los momentos que había que estar fino, ¿sí?, para culminar una jugada o para a la hora de la defensa restar una jugada o atajar un balón, lamentablemente no lo estuvimos y eso lo pagamos carísimo, a tal punto que nos fuimos en la primera ronda en otro mundial. Así que para mí, esa es la conclusión. Todos son culpables, cada uno con su responsabilidad a la hora de dirigir, a la hora de jugar, a la hora de gestionar. Y para vos, ¿quién es o quién es el principal responsable de este fracaso mundialista de la Celeste? Lo que queda ahora es barajar y dar de nuevo. Hay elecciones en la AUF. Espero que este ejecutivo no esté más en el timón de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que alguien que realmente quiera hacer las cosas bien para la selección y para el fútbol uruguayo tome el timón y las riendas de la asociación. Se habrá que buscar un técnico que le devuelva a Uruguay lo que Bielsa nos hizo perder y esperemos que con ese técnico los jugadores tengan y puedan rendir lo que realmente rindieron alguna vez y que en este mundial no lo vimos. A cambiar el timón, hay una Copa América en el medio, hay que ser protagonista en esa Copa América y hay que ser protagonista en el 2030, que se cumplen 100 años del primer mundial, aquel que ganamos en Uruguay y que vamos a coorganizar junto con Argentina, Paraguay, Marruecos y España. Hay tiempo, sí hay tiempo, pero no podemos fallar, no podemos perder otra oportunidad.